Gracias, Juana, por este rico cafeíto. Muy bueno. Excelente. Excelente. En un país como este, donde a veces el tiempo hasta para comer hay que disponerlo y sacarlo, porque la vida se te va como agua entre los dedos. Entonces, es oportuno saludarles, decir que me siento alegre, me siento contento, poder compartir hoy una palabra de bendición para la gente que nos sigue aquí en César la Antigua 26, @gmail.com, en Twitter, en YouTube, en Instagram. La gente que nos sigue en Facebook, por favor, suscríbase a YouTube. Vamos a acrecentar, vamos a hacer crecer el canal que está hablando del Evangelio limpio. El canal que está hablando del Evangelio limpio. Vamos a quitarlo un poquito. Tiene mucho reverbero, por favor, quítalo. Sí, me molesta mucho aquí en el oído. Vamos a permitir que las personas se sumen este día a nuestra transmisión. No me sorprende que el libro de Tito sea tan específico cuando habla, defiende la doctrina si quiere ser bendecido. Defiende la doctrina si quiere ser bendecido. José Antonio Canela. En pocas palabras, apártate de los charlatanes religiosos que están pisoteando la doctrina. Defiende la doctrina si tú quieres ser bendecido. Déjame dejar esta dona ya. Está buena, pero ya no puedo seguir comiendo. Haciendo José Antonio Canela un desarreglo con la dona, pero está rica. No había comido nada, me levanté tempranito y salimos del noticiero y no había comido nada. Mi esposa me preparó aquí en el estudio este rico cafeíto. Qué bueno. Defiende la doctrina si quieres ser bendecido. Vamos a entrar en materia hoy. Vamos a bajar duro. Hoy vamos a bajar duro de nuevo. Hoy no vamos a meternos en contemplaciones. Hoy vamos a decirle al agua, agua, al vino, vino, al pan, pan, a la sal, sal y al azúcar, azúcar. Un ministerio de Dios, una iglesia que se esté revolcando en el estropajismo religioso, no tiene ningún derecho de pedirle a Dios bendición. No tiene ningún derecho de forzar al pueblo para que los bendiga. Si usted anda en el estropajismo religioso, si usted anda en el raterismo de la sociología divulgada dentro de la iglesia de hoy, que es el dame, 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 dame. Si usted está estudiando, regalando, comprometiendo, preparando esa teología, usted no merece que el pueblo se sacrifique por usted. Gracias, José Antonio Canela. Porque yo estoy basado hoy en la segunda epístola del libro de Tito. Defiende la doctrina si quiere ser bendecido. Estoy hablando con la profeta anoche, Práceres Castillo. Un aplauso para ti. ¿Cuántos defensores de la doctrina, pastores de caridad, hombres y mujeres con sentido social de categoría, están enterrados en la fe en Nueva York? No se mueven para ningún lado, no los invitan a predicar, no los miran, no le dan oportunidad. ¿Por qué? Perdón. Porque son defensores de la doctrina, porque no han cambiado sus lineamientos, porque no se han cualquierizado y no se han puesto al servicio del fornicario que quiere conducir sus vidas. No, se han quedado del lado de la cruz de Cristo. Se han quedado del lado de la salvación. Se han quedado del lado del respeto. Se han quedado del lado de
la consolidación en la cristiandad. En el libro de Tito, wow, esto es emocionante, esto es algo que, por eso es que el que come palabra vive feliz. Y la depresión llega a aquellos que tienen sus mentes vacías para que el diablo se la alimente. El libro de Tito es una exposición grande para los que desean enrolarse en el camino de la defensa de la doctrina. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en sus partes, no calumniadoras, no esclavas del vino, no maestras de la maldad. ¿Usted me está entendiendo? Eso está en el libro de Tito, en el capítulo 2. El libro de Tito en la segunda epístola. Si quieres ser bendecido, defiende con pudor la doctrina. Entonces, escúchame, quiero que me sigas, que le des la manito para que otros se sumen y puedan hoy entender cuál es nuestro propósito al comunicar la verdad que tenemos para ustedes. Cuando yo estoy leyendo en el libro de Tito estas acerbaciones, estas observancias, estas minucias, que es una minucia en un documento, párrafos importantes señalados para entender todo el completivo. Estas minucias en el libro de Tito me llevan a algo importante. Me voy al internet y veo la nueva página de los G12. La nueva página de los G12 y tiene un commitment, una carta a la página de los G12 que dice: te aceptamos para que vengas con nosotros y te una, y puedes mantener tu fe, tu religión, puedes mantener tu clero, puedes mantener todo lo que estás haciendo. Lo único que necesitamos que te doctrine con nosotros, que promuevas la doctrina, que la practique, que te sume y que forme parte del G12. Entonces dice: The New Empowerment of the Religion, el nuevo empoderamiento de la religión. ¿Me está entendiendo hasta aquí? Yo espero, José Checo, Dios te bendiga, bienvenido a la transmisión, que usted me esté entendiendo de lo que ellos venden en la página. Vengo al libro de Tito, leo lo que me dice el libro de Tito, pero lo que hables que esté de acuerdo con la defensa de la sana doctrina, que te reflejes en la sana doctrina, que hables del evangelio puro, del evangelio santo, del evangelio limpio. Entonces me voy a la página de los G12 y me recuerdo en los últimos 10 años cuánto intentaron meterme la doctrina por la mente, cuánto intentaron hacerme claudicar, cuánto intentaron hacerme cambiar, cuánto intentaron empujarme a la doctrina del economicismo parlanchín, enredada, nectambulosa y negra del G12. Dios te bendiga, saludo a tu familia, te quiero mucho, Checo. Entonces, haciendo este estudio, entro en los fundamentos de que, señores, Nueva York tiene hombres y mujeres que se identificaron, viven, mantienen, y por encima del nombre del pentecostalismo, de los concilios, se metieron al G12, hicieron iglesias independientes. Algunos obispos rastreros, economicistas, mercantileros, no han entrado directamente al G12, pero usted sabe qué hacen, que se unen por fuera con los G12 y reciben también los beneficios. Y usted se va a dar cuenta, José Luis Cruz, en un momento si lo que le estoy diciendo es verdad. Esa doctrina penetró aquí en la ciudad de Nueva York. Y un obispo que no puede porque él come de la Asamblea de Dios
pero formó su propio concilio y en esas aguas se mueve, coge beneficios de Asamblea de Dios, lo invitan a todos porque ahí están los de él, pero creó su propio concilio y cuando elige un miembro del grupo que dirige la emisora de Dios, no le importa que ese sea un G12, una de las cabezas del grupo anodotécnico, el grupo que se entrena en Miami y que vive reuniéndose entre los pastores, como dicen ellos, de la nueva función económica, desarrollo y estudios dentro de lo que es la herejía del G12. El G12 no trata la sangre de Jesucristo. El G12 no trata la redención de las almas. El G12 no trata la purificación del hombre. El G12 no trata el arrepentimiento. El G12 no trata el nuevo nacimiento. El G12 trata about money, alrededor del dinero, la explotación del hombre por el hombre, pero no en el aspecto como la describió Lenin y Marx en su tratado de 1879-90. No, la trata, ¿usted sabe en qué sentido? Que se caiga, deja esa cámara que no la estamos usando de todas maneras. Tú entiendes cómo los demonios, cuando comenzamos a hablar de cosas fuertes, cómo se revelan. Reprendo en el nombre de Jesús. Déjala, ni la levantes. La chequeamos ahorita. Eso es producto, mira, nadie la tocó. Producto de que lo que estamos hablando me cubro en el nombre de Jesús, Señor, con la sangre de Cristo. Mira, se acaba de caer una cámara de aquí del estudio de estos chinos. La chequeamos ahorita, déjala así, no te preocupes. ¿Por qué? Porque estamos hablando cosas, Puras Rodríguez, Gladys Martínez, que están moviendo los espíritus. Nueva York se mezcló con el G12. Aquí hubieron 12 cabezas. De esas 12 quedan como 5. Otros se han muerto. Pero lo grande que en el caso es que cuando el obispo chicheno va a elegir un supuesto, escúchame esto, y sé inteligente cuando te dialogo, tú sabes que estoy demandado. Cuando el obispo chicheno va a elegir un hombre, dice para suplantar a alguien dentro de la junta de degeneradores, puntualiza uno de sus amigos, un G12, y lo monta en el ministerio que el pueblo mantiene. Apografía, eso se llama burla, eso se llama falta de respeto a la doctrina. ¿Por qué? Porque lo más feo y lo más grande es ver de que hombres pentecostales, defensores de la doctrina, criados en el evangelio, que pertenecen al país donde el pentecostalismo es una fuerza, y están sentados con G12, están comiendo con ellos. Es más, le están dando sueldos pagos por el pueblo de Dios. Evelis Peña, bendiciones, Dios te bendiga. Pero cuando van a elegir un G12 para sentarlo en la junta de detractores, que el pueblo paga sus sueldos, que el pueblo paga por sus programas, que el pueblo paga por gasolina, que el pueblo le paga por sus puentes, que el pueblo le paga sus viajes, no importa la doctrina. Por eso es que muchos de los que están sentados ahí dirigiendo la supuesta radio del pueblo de Dios en Nueva York, ese montón de flagelados no tiene el respaldo de Dios. Que se hayan caído las donaciones no es culpa de César la Antigua. Que se haya dejado de apoyar el pueblo esa memotemia, esa mentira, no es culpa de César la Antigua, mentira de ustedes. Es culpa de que ahí se han estado haciendo las cosas hace casi 15 años por una redondez de la sandía cortada con el cuchillo, donde solamente penetra la cuchara para tomar los ácidos dulces de aquellos que se benefician. Y si tú eres un bailarín de concilio, y si tú eres un bailarín del otro concilio, y se han simplificado, convirtiéndose en uno para radiar el mejor provecho del pueblo de Dios en esta ciudad de Nueva York, ¿qué hace sentado con los G12? Se metió el G12 en ese lugar. Y esa política que mantiene, mire, llegó el G12, ya no son 2 maratones al año, son 4. Llegó el G12, aumentaron el círculo de enemigos. Hay que mandar más dinero todos los meses. Llegó el G12 y
los que son de que supuestamente hombres de Dios. Mira, como dice aquí, ha visto mucho de esos. Déjame ver si te puedo ver las letras. Carolina del Norte también, claro que sí, mi hija. Emery Peña, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Entonces, están metidos en el G12 y quieren que el pueblo los mantenga, quieren que el pueblo les ofrende. ¿Qué es la doctrina del G12? El desconocimiento total del por qué murió Cristo. Vamos a leer, bueno, me voy a quitar estos lentes, aunque las luces me están molestando mucho, pero estoy interesado en leer lo que dice. Pero tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú, César la Antigua, me dijo la profeta anoche, léete a Tito y haz lo que Tito te está diciendo. Que enseñen a mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. La están enseñando a hacerse cirugía en las tetas y en las nalgas. La están enseñando a acotarse con el pianista y el baterista. La están enseñando a vivir en rebeldía contra sus propios maridos. La están enseñando a ponerse los grandes aretes y ponerse las cadenas para subir al púlpito de las que usaban las cananeas. La están enseñando, como las mujeres mesopotámicas, a soslayar el templo de Dios. Y Tito dice aquí que es bueno que las mujeres del templo sean educadas en ese sentido. Y ella con nuestros hermanos, los apóstoles y pastores del G12, no quieren una mujer consagrada. Es más, yo he llegado a pensar que los hombres rastreros en la religión se avergüenzan de una mujer noble. Ahí ya te metiste en problema, la Antigua. Se avergüenzan de una mujer noble. Quieren mujeres tetonas y nalgonas. Esos son los nuevos obispos. ¿Entendiste? Cristiano lacroso. ¿Entendiste? Evangélico pentecostal mentiroso. ¿Entendiste? Seguidores de muerto. ¿Entendiste? Pentecostal sin fundamento, sin el Espíritu Santo de Dios. Despierta, en vez de molestarte esto que dice la Biblia, deberías sentirte contento que alguien lo predica, porque ellos no te lo van a predicar. Te estoy diciendo que en mi espíritu yo he sentido, caminando con ellos por mucho tiempo, que las mujeres humildes, las mujeres cristianas de verdad, ellos le llamaban, mira una religiosa ahí, mira una religiosa donde va ahí, mira una faldúa. Llegamos en uno de los cruceros a... ¿Cuál fue el puerto? Anduvimos 5 puertos, pero en ese crucero llegamos a Martinica. Ese crucero lo hizo la radio. Recuerde, lo hacían. Los mismos, Dani Berrío, René González y ellos con toda su familia y algunos empleados que pagábamos, pagábamos. Yo recuerdo que una hermana de estas amantes de las cosas de Dios, sacó sus tratados en Martinica y comenzó en el puerto. Mientras el barco, otros se iban a comprar, caminaban por Martinica, que es bastante pequeña, ella decidió dar sus tratados y yo sé que seguro me está mirando. Y en ese momento, la señora Carmen Lecrel, no tengo miedo de decir el nombre, fue interpelada por uno de ellos, que le dijo, aquí no de tratados, aquí no venga con esa ridiculez, aquí no, mete esos tratados para allá adentro, no estamos en religión ahora, no, estaban en crucero. Le molestó que la hermana quiso evangelizar en la Martinica. Pero no se lo dijeron en buen sentido, esa mujer lloró en ese barco, lloró al regresar, pero como fanática religiosa se le olvidó al otro día y cogió para allá de nuevo. Pero le hablaron de una forma como si ella estuviera cometiendo un pecado. Como si ella estuviese cometiendo un pecado. Porque lo que ostenta la doctrina del G12, lo que la promueven, lo que la viven, lo que funcionan con ella en sus iglesias, han llevado a muchas familias a la bancarrota.
han destruido matrimonios, han descarriado personas, porque a ellos no les interesa lo que produce el poder de confusión de una doctrina supuestamente adquirida para mejorar la condición. Mire, yo no quiero ser, y quiero que, quítamele un poco de River, por favor, quiero que la gente me entienda. Exactamente, gracias, te lo agradezco. Quiero que la gente me entienda. Todos los tiempos, las doctrinas religiosas han sufrido cambios. No son las doctrinas religiosas memorables ni estirpas o concretadas de manera que no se pueda producir un cambio en una doctrina religiosa. Han reconocido los budistas y los mahometanos algunos errores. Han reconocido algunos errores los católicos. Los cristianos hemos reconocido algunos errores. Pero Ángela Manán, la doctrina de Cristo no tiene cambios. No tiene modulación, no tiene ampliación, no tiene circunferencia, no tiene profundidad, no tiene prontitud, no tiene exacerbación. Nacer de nuevo y bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Conversión, entregar tu alma a Jesucristo y Él hará. La doctrina, perdónenme, la doctrina de Jesucristo no es cambiable. Pasa un pastor, pasa un concilio, pasa un hombre, pasa una mujer, pero la doctrina de mi Cristo, la doctrina paga con sangre en la cruz del Calvario, no soporta ni tiene cambios. Todo lo que cambia la doctrina, dice la palabra, con una tilde, una jota, es una herejía. Yo no me acosté anoche pensando en que lo que yo estaba leyendo de la página que ellos están promocionando ahora, los llamados G12, es simple y sencillamente algo normal. No, no es normal, porque así lo hicieron los pares de sufrir y defalcaron a una comunidad y a un pueblo aquí en Nueva York que se hicieron millonarios, porque así lo ha hecho Radio Pedir Cretina, porque así lo ha hecho una emisora llamada Radio Cántico Viejo. Porque todo el fundamento de ese cristianismo, de esa cristiandad, es no el empoderamiento espiritual de los creyentes, sino la búsqueda de prebenda económica. Su fundamento principal es la supervivencia a través de demandar dinero en gran o mayor cantidad. Las grandes cantidades nunca se ven, nunca se conocen. Cuando una persona convencida, trabajada, le dan una demanda, $7 millones, le entrega $1,5 millones a ellos, le entrega $1 millón, usted nunca lo va a saber. Eso se reparte en secreto, eso no se comparte. Ahora, los 10, los 20 y los 15, aplauso. Una ofrenda, $15. Eso sí se comparte. Pero los 750,000 de aquella pobre mujer que un hijo le quedó inválido y paralítico de un andamio, eso usted nunca lo va a llegar a saber. Nunca usted lo va a conocer. Cuando se implanta el G12 aquí en Nueva York, que es el territorio que yo conozco, donde trabajé y trabajo, y donde vivo y donde crecí, y el que me interesa que Dios santifique, trabaje, produzca, el que me interesa que Dios rompa esta cortina de humo de manipulación, ladrocinio, racismo, exacerbación, todo lo que arrastran estos delincuentes de la fe en esta ciudad. Mire, es mi oración, no solamente aquí en Evangelio Limpio, donde quiera que voy y camino, de que el mundo entienda, que Tito en su epístola segunda nos dice, pero tú estás de acuerdo y habla, promueve, defiende la sana doctrina. Pablo interesado en que Tito no quedara desempoderado ante los cambios que venían. Con estas 7, 8 palabras, Pablo se asegura de que Tito no coja la curvita. Le dice, pero tú, yo me voy, Tito, pero tú, por favor, identifícate con esto. Defiende, promueve, protege,
habla y predica la sana doctrina. ¿Cuántos pentecostales rastreros? ¿Cuántos pentecostales inservibles? ¿Cuántos pentecostales ilusos? Pero el que está y se quiera quedar como funge o como vive, nada podemos hacer que no sea predicar la palabra. Quizás un día le llegue a los oídos. Cuando Pablo exhorta a Tito para que se mantenga en la sana doctrina, Pablo quizás estaba mirando este nuevo movimiento supuestamente llamado el G12, el G12. Me gustaría que un hombre como Carlos Torres, que escribió un libro hablando de esa doctrina, confrontando esa doctrina, me gustaría que un día opine en vivo, me llame, que es mi amigo, lo amo, y me diga cómo se sienten los hombres supuestamente de Dios, supuestamente pentecostales, cómo se sienten los cogecheques sentados con la gente del G12 en la mesa que dirige la emisora que el pueblo pagó, porque ahí hay G12 sentados, ahí hay G12 sentados. ¿Cómo si tú escribiste un libro que habla claro de lo que es el veneno de esa doctrina, cómo no opinas algo cuando tú sabes, y yo, mi querido hermano y amigo querido, respetuoso apóstol y pastor, que ahí sentaron la misma gente que tú criticabas? Pero como quien lo eligió al dedo, al dedillo, es el obispo, no se puede hablar nada. No importa que lleguen G12, no importa que lleguen testigos de Jehová, no importa que lleguen los del sábado de Mary G. White, no importa que lleguen los metodistas, no importa que lleguen los paternalistas, no importa que lleguen los alfinsicanos, no importa que vengan los de San Judas Tadeo, la cuestión es que las ofrendas entren. Y estamos dispuestos a caminar hasta con el diablo en la mano. El diablo de mano caminamos, porque nosotros representamos el infierno y representamos a Satanás, estamos por el dinero. No te dije hace un momento que come en Asamblea de Dios porque lo invitan, lo llevan, le pagan los vuelos, pero creó su propio concilio para no soltar. Porque todo se trata de este amarasco indigno. Estamos hablando de instituciones que representan el pentecostalismo. Una vez nos mandaron una carta a los locutores que decía que cuidado con la bachata, con el merengue, que cuidado que la emisora no podía contaminarse. Israel Ortiz, Bolívar Montero, escuche usted qué hipocresía contra dos ritmos, contra el reggaetón también de los jóvenes. Y cuando hicieron la reunión, no, que queremos cuidar la doctrina, bueno, queremos cuidado con lo que tocan. Claro, querían tocar lo de ellos nada más y todavía están así, tocando lo que le conviene a ellos, en desdeño del artista cristiano. Entonces, cuando yo veo eso y me pluralizo y digo, si tanto le importa el cuidado de la doctrina, ¿cómo es que tienen los G12 sentados en la mesa que dirige? Vuelvo y recalco, la mesa que dirige y que se le paga los sueldos y que se le paga gasolina, comida, puente, regalos extraordinarios, se le paga seguro de vida, seguro de salud, con el dinero que el pueblo envía, con el dinero que el pueblo aporta. ¿Cómo es? Si ustedes realmente están cuidando lo que es la doctrina, si a ustedes realmente les interesa tanto el cuidado de la doctrina, yo veo como si usted estudió o practicó karate en el ejército algún día o en su pueblo, habían diferentes ramas. El jiu-jitsu, el kung fu. Por ejemplo, en el caso mío era el taekwondo. Yo era gordito, pero no se juegue conmigo. El taekwondo.
¿Cuál es otro? Jiu-Jitsu, Taekwondo, el Kung Fu, la doctrina que impuso en cuanto a lo que son las artes marciales, que le quisieron dar un diseño al mismo Hokkaido de Bruce Lee. Pero tú no podías mezclar el Jiu-Jitsu, el Taekwondo, tú no podías mezclar el Kung Fu, porque yo te puedo describir lo que es el Kung Fu. Es la paciencia, la meditación con movimientos físicos extraordinarios, de golpes certeros donde debilita el cuerpo. El taekwondo es la asperidad, la sarcacidad, la técnica, él dice. Entonces, cada doctrina del karate tenía una descripción especial que lo identifica. Entonces, ¿cómo diablo de que supuestos hombres pentecostales, hombres de Dios, sentados con los G12, hay locutores ahí dentro que están en la doctrina del G12 hace años, buscando cuarto, engañando la iglesia, promoviendo multitudes, haciendo reuniones, pagándole dinero a los que dirigen el G12 para que supuestamente, que los eduquen, que los identifiquen y que los manden a buscar 12 para que se sumen en 12 más y que esos 12 más busquen 12 más y se reúnan en un estadio y recojan ofrendas grandes y quemen los pecados en una cruz. Herejías en nombre de la religión para controlar a los idiotas. Evangelio limpio con César la Antigua. Deme la manito, compártalo para que liberemos algunas almas, para que le ayudemos a llegar a los ojos, a los oídos, a la boca de algunos hermanos, para que extraspolemos la maldición con nombre de cristiandad. Eso es maldición con nombre de cristiandad. El G12. Y lo grande del caso es que se meten a los nidos donde los huevos supuestamente son puros, son del pentecostalismo. Yo he oído muy poco G12 en Radio Cántico Viejo. No sé usted, pero yo analizo. Ahora, la Radiopedí Cretina está llena de G12. Está llena de este movimiento pastoral fallido, fatídico, mentiroso. Está llena de estos gángster de la prosperidad. Bueno, me van a llevar Bolívar Montero de nuevo a la corte. Un aplauso. Con estas verdades, de nuevo enfrentaré seguro otras acusaciones. A lo mejor vienen los del G12 de Miami y me caen encima. Porque ese negocio produce casi 5 o 6 millones de dólares en esas reuniones bianuales donde se venden lentes, camisetas del G12, donde se venden pantaloncillos del G12, donde se venden Biblias adaptadas al G12, donde se venden los libros de estos escritores falaces, de estos focuses, de estos disgregarios, de estos mentirosos, de estos herejes, en contra de lo que dice la verdadera palabra de Dios. Estos lentes, sí, pero escucha esto, Raelito, me molestan un poco porque se nublan mucho y con la luz me refleja. Yo quiero aquellos quizás déjame ver si puedo leer con ellos. No, tremendamente oscuros, no. Voy a tener que usar los otros. Entonces, cuando yo procedo, Kennedy Shaul Tavares, Bolívar Montero, Dios te bendiga, Israel Ortiz, a estudiar la doctrina, mira algo, cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, se sienta en una barra, hay problemas, a menos que Dios no lo haya mandado. Cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios se sienta con un banquero y comienza una conversación, y el banquero le dijo, te necesito para que trabaje conmigo. Él era un evangelista.
Y el banquero le explicó que él iba a trabajar con él. Escucha, lo que es la no mezcolanza de lo que habla Tito, Pablo aquí en el libro de Tito, la segunda epístola, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, cogió el hermano y aceptó el empleo. Cuando el hermano llegaba a los lugares, ¿usted sabe para qué lo eligió el banco? Para que él desahuciara personas que estaban en mora con el pago de su dinero. Tenía que desahuciar madres con niños, tenía que desahuciar personas que habían perdido su empleo, tenía que ver las lágrimas y la súplica de la gente pobre que no tenía donde vivir. El hermano llegó a la iglesia y pidió misericordia por la vida de él y la de su familia. Le dijo al pastor, yo no aguanto ese trabajo, yo no puedo ver a la gente en necesidad llorando. Yo no puedo desahuciar personas, yo no tengo ese corazón. Bolívar Montero. Y aunque necesitaba el trabajo, su condición de ser humano, su don de gente, no le permitía hacerle este daño a personas que económicamente están en desgracia. Punto final, perdió el trabajo, renunció y ahora se está dedicando al real estate para ayudar personas a comprar su propiedad, a vivir de mejor manera, a invertir con lo suyo, en vez de ver gente desahuciada y gente que está recibiendo el aplastón de los poderosos. Así procede un cristiano, así procede un hombre con el alma limpia, así procede un hombre de Dios, así procede un verdadero seguidor de la cruz de Cristo, Kenny Hernández. Entonces, usted me está entendiendo que si yo veo hombres pentecostales de Dios que supuestamente se venden como cristianos, junto con los G12, con los que han roto la doctrina, con los que han vendido su alma, con los que no hacen religión, sino que crean en el altar la desmagenación del improperio llamado religión de la prosperidad. Cuando tú ves que un ministerio que lo mantiene el pueblo de Dios y que el pueblo de Dios se ha sacado 46 años la vida para mandarle dinero, para que vivan como viven, para que usen sus estratagemas, para acrecentar sus iglesias, para anunciarse de gratis en la radio, para poner sus anuncios de gratis, para mandar gente a Israel por miles y miles de dólares como una agencia de viaje personal, para vender sus libros, para tocar su música. Entonces tú te das cuenta que hace mucho que ahí adentro entró el G12, el G12, y que, como conviene, hay que mantenerlo en silencio. No se puede divulgar. Están sentados Giovanna Pincel, Dios te bendiga, hermana mía. No se puede divulgar el efecto de que estén sentados en la misma mesa. Jesús fue y se sentó a la mesa del publicano, pero hubo una conversión, hubo un éxito. Hubo una devolución económica, hubo un rendimiento de cuentas, hubo un quebrantamiento del corazón, hubo un retorno espiritual porque era un muchacho nacido en el pueblo de Israel que se había convertido en publicano por el dinero, había olvidado sus raíces, su comportamiento diocesano y de sinagoga. Pero ¿cuál fue el impacto de que Jesús se sentó a la mesa con él? No fue para cambiar la doctrina, no fue para convertirse en un real estate en la radio, no fue para robar, no fue para manipular, no fue para mentir, no fue para servirle a ciertos grupos privilegiados que no tienen nada que ver con el sostenimiento y la manutención de ese ministerio. Ramón Matos, Dios te bendiga. Fue la reunión de Jesucristo con el publicano, fue para que sucediera eso, para que la transformación del alma llegara a la vida de este hombre.
Ahora, cuando tú ves que supuestos pentecostales, que yo siempre le he dicho a usted, son una historia, muchos de estos tipos no profesan la fe verdaderamente, profesan los cargos, profesan las posiciones, profesan su enllavismo político, profesan su nacionalismo, profesan todo lo que le beneficie y estancan a los que no se les parecen o no son de su color o de su raza o de su pueblo. Yo siempre le he dicho que esto es un juego económico. Y en ese juego económico aceptaron, comen, trabajan y viven con los G12. Llegaron los G12 y se sentaron ahí, hermano. Yo estoy loco por leerle, aparte de lo que es esto en lo que ya hemos indicado y que ya hemos avanzado el día de hoy, leerle cuál es el impacto de los últimos 20 años en Nueva York de los llamados G12 y cómo se metieron en la radio cristiana y cómo son aceptados por los corruptos y cómo lo llevan ellos mismos a la silla, lo puntualizan porque son sus amigos. Ahora, él no se declara G12, porque si se declara G12 sería la última patada en su avejentamiento y su manchismo religioso, el cual lo ha conectado con lo que es una de las cizañas creyentes más prolífera y dañina que ha conocido la comunidad de la cristiandad en Nueva York. Si se mete al G12, él no es tan tonto. Él quiere seguir con el ropaje y la vestimenta religiosa, pero con su revolución por debajo de la sábana. Porque la propia gente de él en su iglesia no dice ni habla nada, porque sabe a qué nivel se mueve este tipo de orugas, que cuando bota ya las alas para convertirse en mariposa, es un dragón que tira candela de su boca. Regimiento político, exhumación de la fe, controvertimiento de la religión, lodazal impulcro, ateísmo con nombre de función religiosa. Así lo define una persona conocida de lo que es porque estudió el movimiento G12. Y entonces están alarmados que los católicos estén adorando a Jesucristo igual que nosotros, estén adquiriendo los mismos signos, adquieran la misma caída, adquieran la misma lengua, Rambo saca la bazuca, adquieran todo lo que hace el cristiano en el pentecostalismo, con el emocionalismo incluido, y entonces cualquiera que los oye hablando en el micrófono, estamos preocupados porque el movimiento pentecostal está siendo minado por los carismáticos de la fe religiosa llamada catolicismo. Preocupados por los carismáticos, pero ellos comen con los G12. Ellos ponen los G12 a dirigir. Los G12 que son los que verdaderamente deben preocupar al pueblo de Dios. A eso no los mencionan, porque están sentados con ellos ahí. Una de las cabezas de Nueva York de G12 la nombró él al dedo, director de Radio Pedir Cretina, lo nombró él por sus pantalones. No fue que el pueblo votó y lo eligió, no, un G12 nombrado por él. Y el pueblo, mire, callado. Un G12 de la doctrina esta satánica, mentirosa, robística y manipuladora, está sentado ahí, una de las cabezas, y nombrado por él. Ojalá que él un día se junte conmigo cara a cara o se junte en un debate que le voy a preguntar si tú realmente eres pentecostal, si tú representas lo que tú dices, tú que has discriminado, que le has levantado tanta calumnia a buenos ministros, que quemaste a muchos hombres para sacarlo de ahí y quedarte con tu componenda. ¿Por qué estás sentado con un G12? ¿Por qué lo nombraste? ¿Por qué no lo analizas? Porque es tu amigo, porque te conviene, porque lo vas a manipular y porque ahí hay un voto más para ti. Mientras llegue el momento que nosotros votemos, mientras llegue el momento que nosotros lo saquemos de ahí, mientras llegue el momento que Dios le devuelve el control a la iglesia cristiana de Nueva York, de eso que pagamos nosotros, 18 millones de dólares. Mientras llegue el momento que estos pastores rastreros metidos en política se empantalonen y pidan perdón y reconozcan el poder de Cristo, no el poder de un fornicario político, no el poder de un obispo con mujeres en otras tierras, no el poder de un economicista,
no el poder de un mercantilero y un negociante. Yo no sé si para el tiempo que Dios devuelva la pulcritud a esta ciudad en cuanto a religión, eso va a existir ahí. No sé, realmente, ni me interesa. Porque Dios abrió esto, el internet, y abrió el mundo a través de las comunicaciones para que el pueblo se ampare en lo que dice Tito en su encíclica 2, capítulo 2. Pero tú, hablo por mí, César la Antigua, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Yo tengo que leer un poquito. La profeta me dijo hasta donde leyera. Y yo escucho, mi querida profeta Pra. Yo escucho cuando la gente de Dios me aconseja. Pero necesito mis lentes. Y una de las cosas que quiero puntualizar de aquí en adelante, después de haber ofrecido y servido este exordio, es dónde está hoy parada la Iglesia de Jesucristo con el movimiento de los G12 fortaleciéndose en Estados Unidos. Ahí lanzaron una página wow, una cosa me llegó ayer y dije, míralo aquí. Ya están de nuevo abocados a buscar lo que ellos saben. Déjame recoger mis lentes, porque yo sin esos lentes no puedo leer estos capítulos. Sí, ese mismo. Ok, aquí está. Ya con esto me siento mucho mejor. Ok, con esto sí me permiten ver. Ok, vamos a iniciar. Esto sí me permiten ver, ok. Vamos a iniciar con el capítulo número 1 de lo que es y ha sido el paso de los G12 por Nueva York. Primer código de los G12. Cogiendo dinero de los G12. Donde llegan, compran a los supuestos obispos y apóstoles de la doctrina. Invierten para cambiar la mentalidad del clero. Esto es serio. Usted sabe que al obispo chicheno le encanta que le pasen. ¿Y qué mejor para ellos que la emisora por donde el pueblo escucha la palabra supuestamente de Dios tenga un par de G12 ahí? Metiéndole espíritu y aire económico, economicista de negocios al ministerio. Ojalá que Carlos Torres me esté mirando. Porque Carlos fue quien escribió un libro del G12. Profanando el bautismo. Ay, Dios mío. Escuche. Y convirtiendo ellos mismos unos a otros el diseño de apóstoles y profetas. Eso fue después que llegó el G12. Ellos mismos se convierten, se dan los títulos de apóstoles y profetas. Profanando el bautismo, tal y como Cristo lo estableció. Bautizan no por un cambio generacional en la fe y un cambio de disposición del alma, sino que bautizan para buscar títulos proféticos y títulos de evangelista internacional. Entregan títulos de apóstoles y profetas, los G12. La doctrina G12 creó en Nueva York una base grande para la apostasía y la herejía. La doctrina G12 en Nueva York creó una base grande para la apostasía y la herejía. Estas son algunas notas de mi cuaderno. Seguimos con la parte número 2. Los G12 convirtieron los templos en real estate. Bueno, vamos a ver si los hermanos si digieren eso, si analizan eso. Los G12 convirtieron los templos en real estate. Cuando usted habla con ellos o va a una homilía, a un sermón, eso solamente se habla de la casa de fulano,
Mi casa, la que estoy construyendo. Mire, 4 apartamentos allá en Bolivia, 5 apartamentos en República Dominicana, 6 apartamentos en Miami. Cuando se habla en esa iglesia, ya no se habla de cristiandad, de salvación, de perdón, de sanidad. Se habla de real estate. Esa gente del G12 es la que más habla de posiciones y posesiones. Todos los discursos de ellos son bienestar, fantasía, posición, disposición, alegría. Yo creo que los G12, si yo lo fuera a comparar hoy, a mí en la historia legal de lo que es la vida de los griegos, la vida de los mesopotámicos, la vida de los asturianos, yo creo que los G12 deberíamos colocarlo en una época donde en Roma se permitió el disfrute de los placeres basados en el anarquismo. Séneca participó de esos disfrutes. Anacreonte participó de esos disfrutes, donde el hombre podía darse a sus placeres siempre y cuando cumpliera con la elaboración de los órdenes de Roma. Ahora mismo el G12 le permite a estos hombres y a estas mujeres cumplir con la elaboración del estilo de vida que ellos quieren vender. Luis Ortiz, Dios te bendiga, Mao, que ellos quieren promocionar en el Evangelio Santo agarrados del G12. Pero acuérdese que le dije, estos que se venden como pentecostales no se pueden declarar como G12 porque la careta de mentira con la que caminan se le caería, pero sí trabajan con los G12, sí los sientan en la mesa y sí los nombran para tomar los beneficios. Pero en el acápite número 1 dice, déjame volver al número 1, dice, dando dinero con los G12, dando y cogiendo dinero de los G12. Los G12 han convertido los templos en un real estate. Metieron algunas herejías. Escuche lo que hicieron los G12. Metieron la triple ofrenda. Pam, param, pam. No, dáselo aquí mejor. Ahí. No, aplauso no. No, esto. Eso es lo que hay que darle. Aplauso, bandido. ¿Cómo va a ser? Metieron la triple ofrenda. Presentaron las esposas con falditas de secretaria, uñas postizas y cabellos pintados. Los G12 metieron en el pentecostalismo en la iglesia, promueven las esposas con falditas de secretarias por encima de las rodillas. Los G12 metieron a las esposas con las uñas postizas y los pelos pintados y el botox en los labios. Esas son las esposas de los llamados apóstoles y profetas y obispos de hoy, de estos rastreros, de estos delincuentes, muchos de ellos homosexuales tapados en el púlpito, pero quieren andar vendiendo a las mujeres de ellos, supuestamente mujeres cristianas, vendiendo el botox, el pelo pintado, las uñas postizas. El color de los ojos tampoco es de ella. Una adulteración, una simiosis gongorística encima de un altar, una mentira, una diabólica, que no es ella ni siquiera, es un complejo animanidoso de mucho botox, de mucha creación de hombre y de muchas inyecciones heterosóficas que aumentan el busto y aumentan las nalgas. Entonces, cuando esa mujer sube al altar, tú te preguntas, ¿es la mujer? ¿Es el botox? ¿Son las tetas y las nalgas postizas? ¿Es un corazón dañado y oscuro? ¿Son unos ojos de mentira? Y en fin, el G12 metió y aplaude eso. Mire cómo poco a poco esa doctrina ha ido dominando lo que tú y yo conocimos como pentecostalismo, como evangelio. Entonces, le dieron luz verde a los hijos para tocar y profanar el altar. Aquí en Nueva York, el G2. Luz verde para que los hijos profanen y toquen en el altar.
porque no tienen los tatuajes desde niños, no, se lo hicieron después estando en la iglesia y tocan los instrumentos santos del altar. Salen afuera a fumar y vienen a la iglesia a profanar los instrumentos del altar. Pero como el G12 permite eso, porque el G12 no está concientizado en el adesentamiento de la doctrina, sino que está concientizado en lo que es la purificación de las arcas de su bolsillo y de la familia para acrecentar económicamente y tomar poder social, político y económico en el cual nos represente como hombres de Dios bendecidos, como los ungidos de Jesucristo, ladrones. Esa no es la definición de un creyente ni de un pentecostal original verdadero. Mentirosos. El G12 es una herejía en la iglesia cristiana. No te preocupes tanto por lo que hacen los movimientos carismáticos de la iglesia católica. Preocúpate por la herejía que tú estás empujando, poniendo un hombre, una mujer, sentando G12 en la silla de un ministerio que el pueblo mantiene. Pero él por lo menos está identificado. Tú has sido un delincuente de larga data que no ha tenido identidad porque te arropas con la sotana del obispado. Todo el mundo sabe que eres tú. Lo que pasa es que te han temido para decírtelo. Pero aquí dice lo que ha permitido el G12 en la profanación de la fe, de la espiritualidad y la cristiandad en la ciudad de Nueva York. Le dieron luz verde a los hijos para profanar el altar e inclusive se retiran y para mantener el negocio deja a la hija como pastora y deja el hijo como pastor. Y el pueblo ni siquiera analiza por bienestar o sabiduría, como es un colegio de costumbrismo, aplauden y aceptan la reverencia al mercado. En la parte número 3, y ojalá que usted me haya estado siguiendo hasta aquí, convirtieron los templos en pasarela, el G12. Todos sus mensajes son Louis Vuitton, todos sus mensajes son Cartier, todas sus fotos de su último viaje a Venecia, todo lo de ellos es una pasarela de su fama en la radio, en la televisión, en el canto. Convirtieron el evangelio, pero con el nombre de G12, en una pasarela. Le encanta estar metidos en Miami. Le encanta estar en los estrenos de los artistas mundanos. Le encanta que los entreviste el gordo y la flaca. Le encanta que los llamen del canal 47 y 41. Ah, mi hermano, que yo soy un hijo de Dios. Espérate, no me califiques ni me catalogues. Lo que pasa es que yo soy un bendecido. Y la verdadera razón es que vives estrujándote y revolcándote en el fango, en el lodo, que no defiende la doctrina, que no te puntualizas, que no te destacas, que no afecta tu comportamiento mental cuando estás con avaros, con pícaros, cuando estás con desviados. ¿Por qué? Porque tu sentir y tu identidad es la misma de ellos. Eres un G12. Eres un G12. Los G12 definimos como pastores de la prosperidad, comprometiendo la santidad en aras del provecho económico. Cristo está después del dólar. Wow, mira lo que me pone Matilde Montero. Mira lo que me pone Matilde Montero aquí. Lo voy a leer de nuevo. La antigua, los G12 lo definimos como pastores de la prosperidad, comprometiendo la santidad de la religión o la doctrina en aras del provecho económico, y Cristo está después de la plata. Ay, señorita Montero, Dios te bendiga. Ay, señorita Montero, que Dios te bendiga. Tiene que haber uno entre tantos microbios en la religión aquí en Nueva York. Tiene que salir uno que diga, wow, pero lo que dice Tito, lea Tito en su capítulo 2. Mire lo que dice. Pero tú debes hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Por bonito que prediques, por famoso que seas, por económicamente bien que te encuentres,
por forma, sentido de vida en el lugar que te ubique, la política, la economía, la fama, los medios de comunicación.